Ok, el domingo estábamos hablando de la multiplicación de 5 panes y 2 peces. Quiero continuar esa misma administración porque, como vimos en la reunión pasada del domingo, logramos ver que en el Salmo 23 y en el verso 2, pues, Cristo le dio cumplimiento, porque donde Él multiplicó los panes y los peces, fue cerca del mar de Galilea, en una llanura que había mucho pasto. Y Jesús, si ustedes leen los 4 evangelistas, los 4 hablan del mismo evento. Cada uno presenta lo que pasó allí en diferentes ángulos. Por ejemplo, Lucas dice que cuando el Señor le dio la orden que recostaran o que mandaran a sentar a las personas, Lucas añade que eran grupos de 50 en 50 sobre una hierba que había en esa vega cerca del mar de Galilea, y que pudimos ver el cumplimiento donde estaba profetizado en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero en el verso 2 que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús, cuando vio esa multitud, Él las consideró como ovejas que no tienen o no tenían pastor. Ahí ahora Él se presenta como el verdadero pastor, cuidando las ovejas que son de Él. ¿Ve? Y poco a poco, pues uno se va creyendo en lo que dijo Jesucristo, que el que busca, encuentra. Nosotros necesitamos buscar en oración y pidiéndole a Dios que las cosas que deben ser reveladas a nosotros, a la iglesia, que nos vaya dando esa revelación como es que Dios la da progresivamente. Y escúcheme bien lo que le voy a decir en cuanto a esto. La revelación que Dios da por medio del Espíritu Santo y la que necesitamos, Dios no la da a través de un solo individuo. La revelación Dios la da a través del cuerpo. Eso está tipificado en el Salmo 133, donde habla del óleo que es derramado sobre la cabeza de Aarón, pasa por sus barbas, y esa unción pasa al cuerpo entero. Aarón, que era el sumo sacerdote, era tipo de Cristo Jesús, que hoy es el sumo sacerdote que tenemos a la diestra de Dios, intercediendo día y noche por cada uno de nosotros. Así es que, por eso yo, antes de comenzar a grabar, hablábamos aquí que es necesario, porque está dentro del plan de Dios, que aprendamos a discernir lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Y cada uno de nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido injertados, somos parte de ese cuerpo. Estamos donde Dios nos ha querido poner. ¿Pero para qué?
para que funcionemos. Por eso cuando Pablo habla de los dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12, dice que a cada cual le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho del que recibe el don. Para provecho del cuerpo. Si no sabemos discernir el cuerpo de Cristo, podemos llenarnos de conocimiento bíblico y nada nos va a servir, de nada. Por eso es que en las reuniones usted no puede encontrarse inferior a los demás. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene que entender que usted es parte de ese cuerpo orgánico, no de una organización. Cuerpo orgánico, orgánico porque tiene vida y esa vida es Cristo Jesús. Y Cristo quiere manifestarse a través de cada uno de los miembros de su cuerpo. Por eso es que en Hechos 2 usted habla y yo hablo de lo que pasó allí. ¿Por qué? Porque Pedro, con los 120 que estaban en el aposento alto, recibieron el Espíritu Santo, pero Dios no le envió el Espíritu Santo a Pedro. Él fue parte de los que estaban allí, donde el Espíritu Santo los bautizó a todos, los llenó de poder, de autoridad, para que comenzaran a hablar y a dar testimonio de Cristo Jesús. Repito, ni se deje amedrentar de nadie, porque usted es parte de un cuerpo orgánico. Usted importa. Cuando Pablo habla del cuerpo de Cristo, léanse cuando estén en su casa el capítulo 12 de 1 Corintios, donde Pablo habla de que así como el cuerpo de nosotros tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Mire lo que dice Pablo en el verso 12 del capítulo 12. Pablo nos dice, así también es la iglesia. En el verso 12 él dice, así también es Cristo. Así también es Cristo. Cristo tiene un cuerpo que es la iglesia, donde Él es la cabeza, donde en ese cuerpo habemos muchos miembros. Y cada uno tiene que preguntarle a Dios, ¿en qué parte del cuerpo tú me has puesto? Y demuéstrame, háblame, que el Espíritu Santo me guíe para yo funcionar como tal. Si Dios lo ha puesto a usted como oído, que es el que escucha, no trate de ser boca, porque no va a tener el respaldo de Dios. Cada miembro está llamado a hacer la función. Y esto hay que estarlo repitiendo, aunque lo sepamos, porque la religión ha hecho mucho daño. En la religión, un día como hoy, son muchos los que se congregan. Pero en la forma en que se está dando la reunión, está bien lejos de lo que es funcional como cuerpo. Como cuerpo. Así es que lo que todavía no entendamos, tenemos que esperar en Dios porque, como dice en Deuteronomio 29 y verso 29,
Usted se va a encontrar cosas en la Biblia que son difíciles. Hay unas más fáciles de entender, otras más difíciles. Pero fíjese lo que dice la Escritura ahí en Deuteronomio 29 y verso 29. Las cosas ocultas pertenecen a Dios, mas las reveladas a nosotros. Pues entonces vamos a pedirle a Dios que las cosas que Él nos tiene que revelar, pues que se vaya dando esa revelación progresivamente en cada uno de nosotros. Ahora, para que esto se dé, pues usted no se puede sentar con los brazos cruzados. Porque el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, dijo que el que busca va a encontrar. Al que llama, se le va a responder. Al que toca, se le va a abrir. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ser buscadores en las Sagradas Escrituras, escudriñarlas, máxime comenzando con el Nuevo Testamento. Porque leer el Viejo Testamento es malo, no, pero hay que tener mucho cuidado. Hay mucho cuidado tenemos que tener, porque no podemos mezclar cosas que sucedieron en el viejo pacto y traerlas al nuevo, porque eso sería adulteración espiritual. Lo que tenemos que buscar es que en el Viejo Testamento es la sombra, pero nosotros tenemos en Cristo la realidad. En Cristo. Y la Biblia, de quien dan testimonio, es de Él, es de Cristo Jesús. ¿Ok? Así es que hay que tener mucho cuidado. La hermana me estaba citando una escritura cuando un siervo de Dios en el pasado oró para que el sol se detuviera porque estaba en guerra, y la luna y el sol se detuvieron. Pero ahora en el nuevo pacto, el Señor, hablando de los últimos días, dice: si esos días no fueren acortados, pocos serían salvos. ¿Por qué? Porque lo que viene es una prueba grande para probar a ver si estamos en la fe o somos cristianos superficiales. ¿Ok? Y eso lo dijo el Señor, no lo digo yo, no me lo invento. Lo dijo el Señor hablando de esos días que son principios de dolores. Y Él dijo: si esos días no fueran acortados, pocos serían salvos. Quiere decir que va a haber un momento en que se nos va a presentar ese momento para afirmarnos de que sí creemos en Cristo, estando nuestra vida en peligro, o que le neguemos. Lo que hizo Pedro cuando estaba en el patio, calentándose allí con otros porque hacía frío, cuando tenían a Cristo juzgándolo allá frente a las autoridades religiosas y políticas, y le dijeron a Pedro: tú eres de los de él porque hablas como ellos. Después que Pedro había dicho al Señor: aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar, yo estoy dispuesto a morir por ti. Ahí fue donde Cristo le dijo: Pedro, no va a cantar el gallo 3 veces el que ya tú me hayas negado 3 veces. Por eso, hermano, hay que tener cuidado con el orgullo espiritual. Si nosotros estamos en Cristo, es porque Dios
nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Nos hizo aceptos en el amado desde antes de la fundación del mundo. Eso está en Efesios capítulo 1. Y ahora nosotros tenemos que entender lo que Pablo muy claro enseñó o entendió y luego lo dijo, porque Pablo reconoció cuando ya él era apóstol que había trabajado más que cualquiera de los otros apóstoles. Y así él lo dijo, y cuando dijo que había trabajado más, avanzó y aclaró y dijo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios no es únicamente para darnos la salvación. La gracia de Dios está trabajando en cada uno de sus hijos diariamente. Y si el Espíritu Santo le da la capacidad a usted para ejercer un ministerio visible en la iglesia, no es para que yo me las eche ni para que usted se las eche. Es que mientras más Dios nos dé, más humilde tenemos que ser y decir, hermano, estoy aquí por la misericordia y la gracia de Dios, dándole siempre la gloria y la honra. Y hasta en eso tenemos que tener cuidado de no imitar al mundo. Hasta en eso, fíjese, nosotros somos una nación escogida, somos el real sacerdocio, un pueblo santo. Todavía hay cristianos y pastores que están peleando porque están tratando de generar ellos mismos la santidad que Dios está demandando. Hermano, la Biblia dice en Hebreo, buscad la paz y la santidad. Espérate, ahí no dice que generemos santidad y paz. Ahí dice que la busquemos. Y si yo estoy en Cristo, yo estoy en el príncipe de paz. Y como dice Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 3, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros corazones. Si estamos en Cristo, Él es nuestra paz. Y como tal, Él quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Cuando alguien lo hiera a usted con un comentario, con una acción, recuerde que ese es el momento para que la paz que es Cristo se manifieste. La blanda respuesta apacigua la ira. Pero si yo me bajo al nivel del que me está hiriendo, estoy actuando fuera del orden de Dios. ¿Ok? Y como Jesucristo es el santo de los santos, Él es el que nos santifica. Él es el que nos santifica. Por eso es que en Hebreos 13 dice que Jesús murió fuera de la puerta. O sea, la ciudad de Jerusalén tenía unos muros y habían puertas. Dentro de esa ciudad estaba el círculo religioso. Ahí era que estaba la religión y los políticos. Pues Cristo, para poder santificar a lo suyo, fue y padeció. Fue y entregó su vida en una montaña que le llaman el Gólgota o la calavera. Y él lo dijo, dice en Hebreos que para poder santificar a su pueblo, murió fuera de la puerta. Salgamos a él, dice en Hebreos, fuera del campamento a llevar su vituperio. ¿Qué es el campamento? Nosotros estamos acampados hoy aquí. Cuando salgamos,
usted no sabe con quién se va a encontrar. Y en ese salir de la reunión, porque mientras estemos aquí, todo está en paz, tranquilo, pero cuando salgamos afuera, usted no sabe con quién se va a encontrar, cómo lo va a tratar. Y ahí tenemos que acordarnos que somos miembros del cuerpo de Cristo, donde Él nos dejó ejemplo, y a través de mí, Él quiere manifestar algo de Él. Y tengamos cuidado, porque yo puedo llevar 50 años en el Evangelio, pero eso no es lo que me dice a mí cuánto yo he ganado de Cristo y Cristo ha ganado de mí. Porque fíjense que al que más Dios le dio la revelación de lo que es Cristo y la iglesia fue a Pablo. Por eso es él el que escribe 13 cartas, escribió más que cualquiera de los apóstoles. Mas sin embargo, cuando leemos la carta de Pablo a los filipenses, Pablo dice que todo aquello que para él antes era ganancia, lo había tenido ahora por basura, por estiércol. Ya eso no vale nada para mí. ¿Por qué, Pablo? Porque él lo que buscaba era ganar y ganar más de Cristo, para cuando aparezca ese día glorioso. Pablo dice, para yo ser encontrado en Él. Eso está en Filipenses capítulo 2 ahí. Se puede leer, hermano. Así es que vamos a tener cuidado con el tiempo que llevamos en el Evangelio, porque puede que yo lleve 50 años y sea un niño que me tienen que estar dando biberón, cuando ya debo ser un adulto espiritual. ¿Me entiende? Y eso lo da a demostrar el carácter de uno, cómo actuamos ante los problemas, ante las dificultades. Bueno, y aquí lo que estábamos hablando es la multiplicación de 5 panes y 2 pececitos que traía un muchacho. El Señor los pidió, oró y le dijo a los discípulos repartirlo. Dice que comieron todo y habían aproximadamente 5,000 hombres. Mateo es el que añade, esto es sin contar las mujeres y los niños. Quiere decir que si habían 5,000 hombres, allí había más de 8,000 personas. Y nos dicen, wow, tremendo milagro. Claro que sí. Pero recuerden esa palabra, el pan, 5 panes. El Señor viene hablando hace tiempo y le están hablando al Señor. Moisés nos dio a comer el pan en el desierto. Y Jesús le dice antes de eso, Moisés no fue el que le dio de comer el pan. El verdadero pan quien lo da es Dios, no es Moisés. Y esa palabra no se nos puede olvidar. Pan, el pan. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 es donde vemos que Jesucristo se presenta como el verdadero pan que descendió del cielo. Y después que estos 5,000 hombres comen, que se saciaron, no queremos más, estamos llenos, el Señor le dice a los discípulos, recojan lo que sobró. ¿Cuántas canastas recogieron llenas? 12. 12. Y yo no sé a cuánto les llama la atención esos números en la Biblia. La Biblia nos habla de 12 tribus, refiriéndose al pueblo de Israel.
Ahora cuando Cristo viene, Él está preparando a 12 hombres de los discípulos, que luego los llama apóstoles porque los envió de dos en dos a predicar. Pero esos 12 hombres que Cristo preparó, les estaba enseñando durante 3 años, que al principio estaban totalmente vacíos de lo que es la revelación de Dios en ellos. Estaban vacíos. Pero Cristo cogió 3 años para irles enseñando, porque Cristo sabía que cuando Él ascendiera a los cielos, Él tenía que dejar esa comisión que el Padre le dio a Él, tenía que dejársela a 12 hombres para que ellos siguieran con la misma visión. Por eso es que esas 12 canastas nos habla de que aunque Cristo ascendió a los cielos, esos 12 hombres quedaron llenos del verdadero pan que es Cristo Jesús. Y que esa revelación a ellos se les fue dando paulatinamente. Nosotros vemos a Pedro en los evangelios, un hombre imperactivo, un hombre que quería él por la fuerza. ¿Ya? Cuando van a arrestar a Cristo, sacó una espada y le voló la oreja a ¿usted sabe de quién era nieto Marco? Del sumo sacerdote. Y cuando Cristo vio que Pedro hizo lo que hizo, agarró la oreja y se la devolvió a él y se la puso, quedó nuevo. Y uno pasa eso ahí como, bueno, eso pasó y qué. No, hermano, escúcheme bien. Era nieto del sumo sacerdote. Si Cristo no le devuelve la oreja a ese joven, Él tiene evidencia para acusar a Pedro ante el sumo sacerdote y pobre de Pedro. Ahora él no puede ir decirle al abuelo, Pedro me tumbó una oreja con una espada, porque el sacerdote le dice, tú estás loco, tú tienes las 2 orejas ahí, muchacho. ¿Cómo Cristo evita de que Pedro fuera acusado por eso? ¿Por qué? Porque Pedro era uno de los 12 que tenía que quedar lleno de la visión celestial que tuvo Pablo, lleno de Cristo para que él predicara, porque fue a Pedro el que Cristo le dijo, a ti te voy a dar en plural las llaves del reino de los cielos. Esa escritura la cogen los católicos para decir que Pedro es el fundamento que Cristo dejó. Pero la Biblia no me enseña eso. 2 llaves en plural. Pedro fue el que abrió la puerta del evangelio a los judíos el día de Pentecostés. A él usó la primera llave a los judíos. Y la segunda llave fue Pedro el que le predicó por primera vez a los gentiles. ¿En la casa de quién? De Cornelio, que era un gentil. Ahí Pedro usó las llaves, en plural, del reino de los cielos. Abrió la puerta de la fe. Eso es todo lo que quiere decir ahí. No quiere decir nada más. Entonces, ese número 12, como lo es el 7, que habla de algo que está completo aquí en la tierra, habla de plenitud. El número 12 también habla de plenitud, pero no terrenal, sino celestial. Sino celestial. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, usted se va a encontrar ahí con la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, de Dios. Esa ciudad, si usted lee con cuidado, dice que tiene 12 puertas.
Y dice que el muro de esa ciudad tiene 12 cimientos. En cada una de las puertas de la ciudad están inscritos los nombres de los jefes de las 12 tribus de Israel. Y en los fundamentos de esa ciudad, que son 12, están inscritos el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. La ciudad es cuadrada. Tiene 144 codos. Si usted multiplica 12 por 12, ¿cuánto le da? Lo vamos viendo que el número 12 habla de plenitud, pero referente al gobierno celestial. Y a estos 12 hombres que ahora conocemos como los 12 apóstoles, que claro, usted me dirá, hermano, eran 11 porque Judas se ahorcó. Sí, pero si usted lee Hechos capítulo 2, consiguieron el sustituto de Judas, que fue un tal Matías. Yo no sé si qué fue lo que usaron ahí, porque dice que tiraron suerte, yo no sé si fueron topos, no sé. Tenían una forma de... Y a mí siempre eso me ha llamado la atención porque sabiendo que Dios habla, que ahora tienen al Espíritu Santo, ¿por qué se ponen a tirar suerte? Cuando le pueden pedir al Espíritu Santo a quien tú has escogido para que sea el sustituto de Judas. Y eso no es malo que lleguemos a esto que yo le estoy hablando. Y es para que entendamos que aunque ellos antes de Pentecostés, y esto quien lo narra es Juan, en el capítulo 20, cuando Cristo resucitó, se le presentó a los 12. Y usted va a encontrar ahí el segundo soplo que habla la Biblia. El primero fue cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra y dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el primer hombre, un alma viviente. Ahora cuando Cristo resucita, se le aparece a los apóstoles. ¿Y qué dice la Biblia? Que sopló en ellos. ¿Y qué le dijo? Recibid al Espíritu. Cuando usted lee 1 Corintios, capítulo 13, usted va a ver 2 Corintios 13, que Pablo dice que el Señor es el Espíritu. Quiere decir que ahí el Señor, por medio de ese soplo, se introdujo dentro de los apóstoles como el dador de vida. Ahora, después de eso, él le dice, no se vayan de Jerusalén hasta tanto sean investidos de poder para que me sean testigos. Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta los confines del mundo. Ahí ellos reciben al Espíritu Santo que envió Cristo, dándole poder. Por eso es que a Pedro, en el libro de los Hechos, lo vemos diferente a como lo veíamos en los evangelios. Porque en los evangelios, Pedro y todos los que no son Pedro se están guiando por la carne, por los sentimientos humanos, por la voluntad humana. Pero ahora, de ahí en adelante, ahora ellos son guiados por el Espíritu Santo que les fue dado. Pero el Espíritu Santo vino, como Cristo había dicho,
antes de dárselo, que el Espíritu Santo era quien los iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Le dijo, Él tomará de lo mío y se lo hará saber. Pablo, cuando escribe a los Corintios, en su primera epístola, el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, usted va a ver a Pablo cómo él se dirige a los Corintios cuando va a resolver el primer problema de 9 que tenía esta iglesia. El primero que él trata de resolver es la división que había. Y Pablo habla y le dice a estos hermanos, y le dice que nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está dentro del hombre. Así nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y Pablo dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu que viene del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Que como los corintios estaban funcionando como carnales, Pablo le dijo, yo no le puedo hablar a ustedes como espirituales. Tengo que hablarle como a carnales, como a niños en Cristo. No le puedo dar vianda. Tengo que darle leche espiritual. O sea, si usted ve el primer capítulo de esa carta, usted va a ver que Pablo los alaba porque ellos eran de Cristo, estaban dotados de todo conocimiento y de todos los dones. Mas, sin embargo, están actuando como carnales. Pablo le dijo, le tengo que hablar como a carnales, no como espirituales, porque habiendo entre vosotros divisiones, quien actúa así, en división, eso es, podrá ser apóstol, evangelista, apóstol, maestro, lo que sea, si anda en el terreno de la división, eso es la actitud de un hombre o una mujer carnal. Eso es así de sencillo. Por eso es que usted, muchos se confunden o no se confunden, se hacen la pregunta, oye, pero este pastor que fue a estudiar al instituto, que tiene tantos años de seminario, mira lo bien que se expresa. ¿De qué le sirve? Porque el único que nos puede dar la revelación de la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Y escúchenme bien, el Espíritu Santo no fue enviado para actuar en favor de caprichos de hombres. Gloria a Dios. Esto lo hizo saber Cristo. Dijo, Él tomará de lo mío y se lo va a hacer saber. Por eso es que la Biblia, el mismo apóstol Juan en sus epístolas, nos llama a que debemos discernir los espíritus si son de Dios o no. Usted ve muchos en muchas congregaciones, en las reuniones, que hablan lengua, que cogen, que brincan. Eso se le está atribuyendo al Espíritu Santo. Y cuando usted entra en conversación con los tales, usted se va a dar cuenta que hay un espíritu de rol actuando. Por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Porque la forma más astuta de Satanás actuar es con la imitación. Con la imitación. Eso lo podemos ver bien claro cuando Dios mandó a Moisés a Egipto para a través de él y Aarón libertar a su pueblo que estaba en esclavitud. Moisés llevaba y Aarón una vara. Y Dios le dijo que esa era lo que él iba a usar para cuando llegaran donde Faraón.
Cuando Faraón fue por primera vez y escuchó a Moisés, dijo, pero ¿quién es Dios para que yo le obedezca? ¿Qué hizo Moisés? Faraón tiró la vara, ¿en qué se convirtió? Una culebra. Faraón dijo, ay bendito, pero mandó a buscar a los pitonizos de él. Vengan acá, miren lo que hizo Faraón, esta gente. Ellos tiraron sus varas, ¿y en qué se convirtieron? Y los hijos del diablo iban detrás de los hijos de Dios, haciendo el mismo milagro que hacían Moisés y Aarón. Eso está ahí en la Biblia, yo no me lo invento. Por eso hay que tener, porque la imitación es algo que se parece a lo verdadero, pero no es. Y en esto hay mucho pueblo que está confundido y está actuando mal. Y nosotros estamos llamados a abrir nuestros ojos espirituales. Y no para que absorbamos esta palabra para nosotros únicamente, sino entendiendo que cuando menos usted se lo piense, usted puede ser un instrumento de Dios para que le hable a hermanos que están metidos en el sistema religioso, están metidos en Babilonia y no han oído bien el clamor de Dios que le dice a través del libro de Apocalipsis, capítulo 16, 17, salid del medio de ella, pueblo mío, porque si te quedas en Babilonia vas a sufrir lo mismo que va a sufrir Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Hay muchos teólogos que dicen que Babilonia es Roma, es la institución católica romana. Pero Babilonia es un sistema a nivel mundial que tiene al ser humano confundido. Ese sistema está haciendo que el hombre y la mujer caminen creyéndose, aunque no lo digan, creyéndose que son Dios. Lo que le dijo Satanás a la primer mujer en el huerto, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol que Él les prohibió comer, ustedes van a ser igual a Dios. Y Eva se lo creyó. Y hay muchos que caminan y aunque no lo dicen con su boca de comer, actúan como si fueran dioses. ¿Por qué? Porque caminan en este mundo sin saber que el verdadero Dios existe. Ahora mismo en esta sequía, yo me recuerdo años atrás que hubo una sequía. ¿Qué fue lo que se le inventó en la mente a unos legisladores y senadores? A crear unas nubes para que hicieran que cayera lluvia. Tengan cuidado, buscando la gloria a ellos, porque la Biblia dice que es Dios el que hace caer la lluvia para justos e injustos. No te pongas a hacer cosas que le tocan a Dios, porque te vas a buscar un problema. Cuando usted predica el evangelio a alguna persona, no se crea que usted está predicando porque es el mejor que expone la palabra de Dios. Usted predíquele el evangelio a una persona creyendo lo que dijo Cristo. Que dijo, a mí nadie puede venir a mí, pero nadie, si el Padre que me envió no le trae. Y eso no fue para el día de ayer nada más. Eso es para hoy. Usted y yo tenemos algo que hacer, un trabajo que hacer, es que hablarle del evangelio, que es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Según Romanos 1, capítulo 1 y versos 16 y 17. Es poder de Dios. Y Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que el evangelio es una persona, es Cristo Jesús. Pero hoy hay un llamado de Pablo a crecer, a que crezcamos. Y eso está en Efesios, capítulo 4,
que crezcamos en el conocimiento de aquel hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, para que no seamos niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir la palabra fluctuante? Que va y viene. Hoy en día yo digo amén a esto y viene otro predicador a decir un disparate en contra de esto y yo también le digo amén. Pero ¿cómo es esto? Nuestro hablar tiene que ser sí o no. Y aquí Pablo en Efesios 4 nos da la advertencia. Estamos llamados a crecer en el conocimiento de aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús, para que no seamos niños fluctuantes. Usted coge un niño de 3 o 4 años y le da una paleta y él la coge. Comienza a chupársela. Pero viene otro de acá que le enseña una paleta que está envenenada. ¿Y qué hace él? No, si esta que yo tengo me es suficiente, olvídate de eso. No, arranca para acá. Es más, puede que bote la que le dieron. Y viene a coger esta que tiene veneno. Y eso es lo que está pasando en la religión. Que a la larga su mirada no la tienen puesta en Cristo, sino en el que predica la palabra. ¡Wow! Ese hombre sí sabe hablar. Y Pablo lo dice ahí, para que no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Ahora escúchame bien, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Pero ahí habla de no solamente miembros, sino habla de las coyunturas. Aquí tengo el brazo, aquí está la mano, pero aquí hay una coyuntura que une la mano y el brazo o el antebrazo. Aquí hay un codo que también hay una coyuntura, unos ligamentos que hacen falta para que la mano completa funcione. Esos ligamentos y esos que hay ahí dentro no los vemos, pero están funcionando. En la iglesia, los que tienen la visión de lo que es la iglesia, hay miembros que funcionan y uno no se percata que están funcionando porque actúan y hacen lo que tienen que hacer, no buscando ser vistos de los demás. Y eso fue lo que advirtió Cristo, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y hay hermanos que todas las funciones que hacen las tenemos que tomar y darle la importancia. Hoy no nos vamos a comer un sándwichito de pan con queso porque el hermano Jafa no está. Y él es el que todos los domingos nos trae. Viene calladito con su funda. Y no nos damos cuenta que si él no vino, pues hoy no nos comemos el sándwichito. Todo esto hay que agradecérselo al Señor. Es un hermano que no busca la gloria de nadie, sino la gloria que proviene de Dios. Así es que entendieron lo del número 12. ¿Por qué 12 cestas llenas? Y busquen en la Biblia una concordancia, el número 12, y busquen. Porque se puede hablar un poquito más del número 12. Pero el número 12, según el 7, habla de
algo completo aquí en la tierra. Por eso fue que Dios dice que reposó el día séptimo. Pero no era que Dios estaba cansado y se acostó en una hamaca a descansar porque estaba cansado. Isaías dice que Dios no se cansa ni se fatiga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dice ahí que Dios reposó el día, que significa Sabbat, descanso. Que cuando Él creó al hombre, después de haber creado todo lo demás, Dios entendió que aquí en adelante no hay que crear nada más. Ya terminó la creación física. Ahora Dios está haciendo una nueva creación. Una creación espiritual. Porque Él prometió un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero Él no va a llevar a habitar esa tierra nueva a cualquiera. Él va a llevar hombres y mujeres que han nacido de nuevo y que somos parte de la nueva creación para gobernar con Cristo Jesús. Y para confirmar que el número 12 significa gobierno celestial, Él le dijo a los apóstoles, los cuales se quedaron llenos del verdadero pan que es Cristo, que Él le iba a asignar 12 tronos, un trono para cada uno, porque va a venir un día en que esos 12 apóstoles en el ámbito celestial van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso está ahí en la Biblia, lo pueden leer, y así muchos pasamos por alto muchas cosas en la Biblia, pero llega un momento que Dios nos dice, detente ahí y mira esto. Entonces uno dice, wow, espérate. Hay otra multiplicación de panes y peces también, que ya habían como 4,000 hombres. Y en todo eso, pues, poco a poco, la revelación, a medida que la buscamos, Dios nos la va a ir dando para que actuemos como lo que somos en Cristo Jesús y por la gracia de Dios. Parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que la misma está diseminada por el mundo entero. Y Dios quiere un remanente, que seamos verdaderamente la luz del mundo. Y a veces se preocupan mucho por predicar el evangelio a los inconversos. Hermano, hay un % bien alto que se congregan, que llevan 15 y 20 años, que todavía hay que predicar el evangelio porque no lo entienden. Están dentro, pero sin entendimiento. Son fieles, pero en lo que la religión le ha impuesto. Y aquí para el final día, ese día final, tenemos que estar vestidos, pero es vestidos de boda, no con cualquier vestimenta. Tenemos que estar vestidos de Cristo. Amén. De que Dios les bendiga a los hermanos que se conectaron. Un abrazo a la distancia. Nos vemos el próximo domingo.